Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Oigan, ¿qué fue? Hace 8 días no me conecté con ustedes. Una disculpa, tuve aquí un incidente y ya no me fue posible, ni siquiera creo que les avisé. Una disculpa, pero bueno, ya está todo más tranquilo y vamos a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Te acuerdas, Ubaldo? Sí, permítame, la tengo apuntada. Gracias. Estuvimos viendo la clase pasada. Nos quedamos en mm, vimos distribución, absorción, excreción, potencia y duración, toxificación, eso. Ok, Nos vamos a quedamos en toxificación específicamente. toxificación. Ok, vamos a compartir pantalla. Hemos empezado aún con técnicas, ¿verdad? No, ¿Quién me puede ayudar a ser anfitriona? ¿Quién es yo? Muchas gracias, Clara. Luego, anfitriona. Listo. Gracias. Bueno, vimos entonces distribución, absorción. ¿Están viendo ahí la diapositiva? se ve como si estuviera editando. Editando. Ok. Déjenme, comparto. Abro la diapositiva y dejo de compartir. Vuelvo a compartir para que pueda permitirme cambiar las diapositivas. Ok. Ahí estamos. Entonces vimos absorción. Ya vimos qué factores intervienen en la absorción. Excreción, potencia y duración. También. Aquí nos quedamos. Toxificación. Sí, nos quedamos ahí. Muchas gracias. Bueno, pues me pueden interrumpir cuando gusten, ¿eh? Ya saben que me gusta que participen y a veces yo me pongo a hablar y hablar y hablar y no es justo. Entonces, interrúmpanme cuando gusten. Bueno, básicamente de la toxificación de un anestésico lo voy a diferenciar por estos factores. Y digo diferenciar específicamente hablando de un evento de alergia o de hipersensibilidad. Aquí vamos a tener dos tipos de eventos, hipersensibilidad tardía y temprana. La hipersensibilidad temprana va a estar dado principalmente porque el paciente va a referir de manera rápida, abrupta, que se siente mal, que tiene dificultad para respirar. Y esto lo vamos a poder apreciar también clínicamente. Vamos a ver edema peripalpebral, vamos a ver edema peribucal y vamos a ver edema lingual e incluso si le pedimos al paciente que abra la boca, vamos a ver que las vías aéreas superiores empiezan a cerrarse. Entonces, este paciente está sufriendo con una hipersensibilidad temprana. Hipersensibilidad tardía es, digamos que de todos los eventos, el más noble, ¿no? ¿Por qué? Porque va a transcurrir al paso del tiempo. Ya una vez que se anestesió el paciente, se va a su casa y puede ser que presente ronchas, rash cutáneo, comezón, a lo mejor rash palmar o plantar, que es muy común de las alergias,
Rash a nivel del pabellón auricular en la parte posterior, también es muy común de las alergias. Y estos serían datos importantes. Sin embargo, evidentemente me estaría hablando de una alergia tardía. Hay que considerarlo, hay que anotarlo en el expediente clínico y hay que pedirle al paciente que lo mencione cuando vaya a su tratamiento odontológico, porque va a ser de vital importancia que no se le vuelva a colocar el medicamento que haya causado este tipo de evento. Como odontólogo habrá que identificarlo, hacer una historia clínica completa e incluso, si es necesario, interconsultar al paciente con un alergólogo para evitar tener contacto nuevamente con alergenos que puedan estar derivando en un futuro en una reacción de hipersensibilidad inmediata, como la que comentamos antes. La toxificación, bueno, los puntos a considerar es, yo sé perfectamente que he estado aplicando una gran cantidad de anestésico. 2, puede ser que aunque haya aplicado poca cantidad de anestésico, esta se haya llevado a cabo dentro de un vaso sanguíneo. Y esto, aunque la cantidad sea mínima, puede manifestarse clínicamente como un evento de toxificación. ¿Por qué? Porque a lo mejor apliqué solo un cartucho, pero tal cual entró directamente al torrente sanguíneo. Y aquí lo que vamos a presentar, bueno, más bien lo que va a presentar el paciente, va a ser esta sintomatología, va a presentar lengua seca, va a tener un sabor metálico en la boca, puede tener gesticulación involuntaria, contracciones o tics, hipotensión. Esto es importante. Acuérdense siempre tener a la mano su oxímetro para estar controlando niveles de oxigenación, frecuencia cardíaca. Vamos a ver también la saturación, lo que puede estar ocurriendo a nivel de que llegue el oxígeno a los tejidos y que tanto baje la tensión arterial. Vamos a tomar signos vitales y estar monitoreando a este paciente. Depende de la cantidad que se haya colocado de anestésico, será el tratamiento. Generalmente habrá que activar servicio médico emergente y monitorear los signos vitales del paciente. Suspender el manejo odontológico y evidentemente suspender la administración de anestésicos. ¿De acuerdo? Ahora bien, si podemos mencionar que existen características ideales para estos anestésicos. Vamos a hablar principalmente de que estos anestésicos no debieran tener efectos colaterales. Son mínimos. Afortunadamente, con el paso del tiempo ha ido mejorando la calidad de estos medicamentos. No deben irritar a la fibra nerviosa ni a los tejidos vecinos. Deben de poseer un pH que no irrite el sitio de la administración. Ocurre sobre todo con anestésicos del grupo éster y pueden formar un halo eritematoso en el sitio donde se administró. La toxificación también está más ligada a la colocación de anestésicos tipo éster. ¿Se acuerdan algo importante que les comenté antes? No debemos de revolver anestésicos locales. Si yo inicié mi tratamiento con un anestésico tipo amida, tengo que continuarlo con un tipo amida. Si lo inicié con un tipo éster, tengo que continuar con un tipo éster. Y si dentro de este grupo de aminas yo seleccioné lidocaína, voy a continuar todo el tratamiento con lidocaína. No se deben de revolver, ¿ok? Su acción debe ser, Doctora, ¿sí? ¿qué podría pasar? Obviamente no lo tenemos que hacer, pero ¿qué podría pasar si lo hacemos? Si No combinamos. pasa, mira, generalmente no pasa nada. Sin embargo, yo lo he hecho, por ejemplo, alguna ocasión estábamos haciendo una cirugía de tercer molar, estábamos trabajando con lidocaína y cuando fui a la farmacia por un cartucho que nos hacía falta para concluir el procedimiento, no había ya lidocaína. Entonces tuvimos que colocar metivacaína.
No pasa nada en el momento. Lo que sí puede generarse es que si tú lo estás haciendo de manera frecuente, vamos a sensibilizar al paciente. Es lo mismo que ocurre con antibióticos. Tú sensibilizas el sistema inmunológico del paciente y es más probable que éste desencadene una reacción de alergia. Otra situación, si el paciente llegara a desencadenar una alergia, no vas a saber a qué medicamento fue alérgico. Si es a la lidocaína, si es a la mepivacaína, si fue al conservador de uno o de otro, si fue otro de los medicamentos que colocaste. Se recomienda llevar un control estricto en cuanto a la administración farmacológica para poder en determinado momento derivar o sacar la conclusión de cuál de los medicamentos fue el que provocó la reacción. Por otro lado, si tú revuelves medicamentos, puede suceder que dentro de esta revoltura también el paciente disminuya su umbral al dolor. Se vuelve resistente a estos medicamentos y cada vez va a requerir mayor cantidad de ellos. Entonces es preferible no gastar todas nuestras balas. Primero utilizamos un anestésico y si con el tiempo ya no le hace efecto este anestésico, entonces cambiaremos a otro. Pero si estamos revolviendo, nunca vamos a saber si a la par se vuelva resistente a cualquiera de ellos o a los dos. ¿Ok? Sí, gracias. No deben de provocar una reacción alérgica. En teoría no debiera ser así. Sin embargo, ya hemos visto que sí hay pacientes que logran responder a alguno de estos fármacos. Deben de tener buena penetración a los tejidos y deben poderse administrar con uso tópico. El periodo de latencia debe de ser breve y deben de ser sobre todo biocompatibles. Bueno, ya vimos los anestésicos uno a uno, ¿verdad? Las características de la lidocaína, de la mepivacaína, eso ya lo vimos. No, creo que no. Los demás, ¿qué dicen? ¿Lo vimos o no lo vimos? Las características que tienen cada uno de los anestésicos locales tipo amiga. Doctora, ¿Sí? me parece que solo vimos lo de la lidocaína y hasta ahí nos quedamos, pero no vimos los demás. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces a recordar o a verlos. Ya habíamos visto básicamente que los anestésicos locales van a ser sustancias que se sintetizan de manera artificial, son bases débiles, liposolubles e inestables. Inestables sobre todo ante la modificación del pH. Ya vimos que si hay un pH ácido, estos pierden su estabilidad y no tienen un efecto adecuado. Son productos también que tienen una parte de su molécula o de su formación de tipo hidrosoluble. Se hacen reaccionar con ácido clorhídrico y por esto reciben el nombre de clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de mepivacaína, clorhidrato de articaína. No vienen como tal mepivacaína, lidocaína, sino el clorhidrato es la presentación farmacológica. El metilparabeno es el causante principal de reacciones de hipersensibilidad. Este metilparabeno funciona dentro del cartucho como conservador, da estabilidad al anestésico y disminuye o sirve como un antiséptico dentro de la sustancia anestésica. Disminuye la producción bacteriana. Metil 4 hidroxibenzoato es el nombre químico. Va a tener este efecto sobre bacterias gram positivas y hongos, permitiendo que esta solución se mantenga estable y limpia para poder ser infiltrada en el organismo.
Como ya les había dicho, es el causante de hipersensibilidad o de la producción de reacciones anafilácticas. ¿Me confirman, por favor, si cambió la diapositiva? Sí, sí cambió. Sí, Estamos en aditivos. Ok, gracias. Los aditivos que vamos a utilizar, ya habíamos platicado también, va a ser el sulfito sódico. Esta sustancia funciona como un antioxidante y también conservador. Brinda estabilidad química al vasoconstrictor y es causante de la producción de reacciones asmáticas. Entonces, ojo con esto, pacientes asmáticos, tenemos que colocar la mínima cantidad requerida para un manejo bajo el efecto anestésico. Yo les había comentado que había por ahí alguna publicación en donde recomendaban administrar anestésicos vencidos o caducados o ya no vigentes, porque disminuían la acción del sulfito sódico. Esta sal, porque viene en presentación de una sal, perdía potencia. Entonces, se recomendaba, por decir algo, un anestésico que vencía en enero del 2022, pues en febrero del 2022 podíamos aplicarlo a un paciente asmático. Sin embargo, después hubo mucha polémica, hubo debate y se optó por no llevarlo a cabo, por no hacerlo, porque nada nos garantiza, faltan estudios, nada nos garantiza que efectivamente esta sal perdió potencia y si el paciente llegara a cursar con algún problema anafiláctico, nosotros seríamos culpables de negligencia médica, tan solo por el hecho de haber administrado un medicamento que ya no está vigente, un medicamento caduco. Entonces hay que tener cuidado con esto. Lo que sí se recomienda y lo que sí podemos hacer es que en pacientes asmáticos podemos colocar un anestésico que esté a punto de caducar. Por ejemplo, tengo anestésicos que caducan en enero del 2022 y tengo anestésicos que caducan en febrero del 2022. Pues si va atiendo al paciente en enero, preferiría atenderlo con el medicamento que caduca en enero, más próximo a la fecha de atención que el que caduca en febrero, ¿ok? Eso sí lo podemos hacer y que esté vigente, ¿ok? De hecho, es parte de nuestro trabajo. Cuando nosotros solicitamos un cartucho de anestesia, tengo un cartucho de anestesia, si se fijan, tienen ahí una banda de color, ¿la ven? De color azul. Esa banda me indica el tipo de anestésico que es. Esta banda de color azul me indica que es mepivacaína. Tengo también graduaciones en el cartucho, no sé si alcanzan a ver aquí que está milimetrado. Esta porción del cartucho debe de ser colocada siempre en la porción anterior a la vista del operador para que yo sepa qué cantidad de cartucho qué cantidad de anestésico voy infiltrando. Tienen en la porción inferior, no sé si alcancen a ver, déjenme ponerles un campo de color para que vean mejor ahí que observan. Dice febrero del 2022, ¿es cierto? Bueno, tiene la fecha de caducidad. Y evidentemente ahí podrán ver también el componente. Bueno, está en letras muy pequeñas, pero dice mepivacaína al 2%, 18 miligramos. ¿Ok? 18 miligramos tiene epinefrina, 18 microgramos, en total 1.8 mililitros. 36 miligramos de mepivacaína.
36. Esto significa que está la concentración al 2%. Clorhidrato de metivacaína. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Doctora, una pregunta. Había dicho algo de que podríamos aplicarle el cartucho caducado a un paciente asmático. Es que ya no entendí esa parte. Es muy importante que quede claro. No. De hecho, les dije que en algún momento se tocó el tema porque había salido en una publicación que podía realizarse dadas las condiciones del conservador, del sulfito sódico, que perdía potencia con el tiempo. Sin embargo, la polémica, la discusión, llegó al punto de decir que se requieren estudios, se requieren muchos más estudios. Por un artículo no rige, no va a decir que ya tiene la verdad absoluta. Entonces les comenté que no lo podemos hacer porque si este paciente tuviera alguna implicación, se viera presentar algún evento de alergia, nosotros tendríamos cierta responsabilidad por haber colocado un medicamento caducado o caduco. Les dije que lo que sí podemos hacer es colocar medicamentos anestésicos propiamente dichos que estén vigentes, pero cuya fecha de caducidad esté próxima a vencer. ¿Sí, doctora? Sí, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, no vayan a decir el rato, no, la doctora Laura nos dijo que anestésicos caducados. No, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque sí tiene sus implicaciones legales. Tienen que administrar anestésicos, si es posible, próximos a caducar, únicamente en relación al paciente asmático y al deseo o al motivo principal para disminuir el efecto del sulfito sódico. Al resto de los pacientes, al resto de la comunidad, se prefiere administrar anestésicos vigentes sin importar la fecha en la que vaya a caducar, pero siempre y cuando esté vigente, ¿sí? ¿Sí me expliqué? Sí, doctora, gracias. Sí. Bueno, las características del vasoconstrictor ya lo habíamos comentado, ya dijimos que es reducir la absorción del anestésico local. Es uno de los principales motivos por los cuales se adiciona el anestésico con vasoconstrictor. Voy a ocupar menos cantidad de anestésico local. Va a disminuir la toxicidad sistémica. Esto no significa para nada que a mayor concentración de vasoconstrictor, menor toxicidad, no. Significa que con la poquita cantidad de vasoconstrictor que trae el cartucho es suficiente para reducir la toxicidad sistémica. Prolongar la duración del efecto anestésico. Con la cantidad que trae el cartucho de anestesia es suficiente para llevar a cabo este efecto. Porque recuerden también que si yo abuso del vasoconstrictor, también tiene sus bemoles, también tiene sus efectos contraproducentes y esto debe de ser también administrado de forma controlada. Disminuir el flujo sanguíneo y la hemorragia. Me va a mantener un campo operatorio limpio y va a disminuir el sangrado. No funciona como hemostático. No se puede contemplar como un medicamento para resolver hemorragias, no. Disminuye porque tiene un efecto temporal de vasoconstricción, pero evidentemente este efecto es temporal. En cuanto pase el efecto, se va a dilatar el vaso y va a ocurrir el sangrado normal. ¿Ok?
Los vasoconstrictores ya los vimos. Vamos a tener de tipo adrenérgico, principalmente adrenalina, levonorfina y fenilefrina. De este grupo vamos a estar ocupando adrenalina y fenilefrina. Tenemos también vasoconstrictores de tipo no adrenérgico. Los de no adrenérgico es la felipresina, que les comenté que ya no se usa con tanta frecuencia. La felipresina venía en combinación de un anestésico de nombre octapresin, citanés. Este medicamento resultó que tiene una alta probabilidad de desencadenar un evento que se conoce como metahemoglobinemia, que les dije que es el síndrome del niño azul. Lo provocaba en mujeres embarazadas y lo provocaba en algunos pacientes, desencadenando dolor opresivo a nivel del pecho debido a la disminución en la oxigenación, ya que esto de anestésico en combinación con este vasoconstrictor provocaba alteración a nivel de los eritrocitos en su fracción M, impidiendo que la fracción M captara los 4 oxígenos que capta generalmente y disminuyera la captación de oxígeno. ¿Ok? El vasoconstrictor mejora entonces la calidad y el efecto del anestésico local. Ya vimos la dosificación, ahora vamos a ver los tipos de anestésico que vamos a estar ocupando. Pero antes les pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto a la dosificación de anestésicos locales? Ok. Bueno, vamos a empezar con la lidocaína, que les dije que viene en una presentación al 2%. La lidocaína tiene una dosis ponderal. Dosis ponderal significa que después de realizar varios estudios, se determina una cantidad que tiene aplicación farmacológica, que va a tener efectos, una cantidad mínima y una cantidad máxima, antes de que este medicamento se pase la barrera de la seguridad. Entonces, ustedes van a poder leer en cualquier PLM que cualquier fármaco que ustedes decidan estudiar van a tener una concentración mínima y una concentración máxima. Por ejemplo, la lidocaína al 2%. Con vasoconstrictor se recomiendan 15 mililitros, es decir, 300 miligramos de lidocaína. Sin vasoconstrictor, 10 mililitros, 200 miligramos de lidocaína. Estas concentraciones, les digo, se aplican para cualquier medicamento. Ustedes van a poder ver de 5 a 8 miligramos, por ejemplo, sobre kilogramo de peso. Entonces yo puedo sacar la dosis que debo administrar, por ejemplo, a un niño. Si es de 5 a 8 miligramos, sé que puedo darle 5 miligramos. Si pesa 10 kilos, pues sí, puedo darle 50 miligramos distribuido en las dosis en 24 horas, ¿no? Cada 4 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo del medicamento que se trate. Esta dosis ponderal es importante, sin embargo, se acuerdan que para ahorrarnos este procedimiento, yo les dije que podíamos ocupar la fórmula. Esta fórmula comprende los 5 miligramos por kilogramo de peso de anestésico, cualquiera, porque todos los anestésicos caen en una concentración entre 4 y 7 miligramos por kilogramo de peso. ¿Ok? De todas formas, es importante, es interesante que ustedes vayan y busquen las dosis ponderales de cada uno de ellos. Esta lidocaína viene combinada con epinefrina.
y viene la epinefrina en una concentración de 1 por 100,000, es decir, 0.018 microgramos. Aquí está mal, es microgramos. Recuerden ustedes que todos los anestésicos locales contienen vasoconstrictor en esta cantidad. Lo que varía son las concentraciones. Podemos tener epinefrina al 1 por 200,000 o al 1 por 50,000. Esto es lo que varía. Dosis máxima por kilogramo de peso de la lidocaína sin epinefrina va a ser de 3 miligramos por kilogramo de peso. Con epinefrina o vasoconstrictor va a ser de 7 miligramos por kilogramo de peso. ¿Por qué consideran ustedes que es mayor la dosis permitida de administración cuando se combina con vasoconstrictor? Porque nos ayuda a disminuir la toxicidad, podría ser. Tiene el micrófono apagado. Fuerte, Ubaldo, porque casi no te escuché, por favor. No sé si podría ser con este vasoconstrictor nos ayudaría a disminuir la toxicidad. Exactamente, Ubaldo, muchas gracias. Es justo lo que les acababa de mencionar. El vasoconstrictor ayuda a disminuir la toxicidad, por eso se permite una mayor concentración. Gracias. Ahora bien, la lidocaína la vamos a utilizar para intervenciones de corta duración. Corta duración, ojo, obsérvese cualquier extracción de tipo convencional. Me refiero a que la lidocaína quizás no la emplee para quitar una mandíbula, quizás no la emplee para quitar un maxilar, pero sí la puedo emplear. Es muy buen anestésico y tiene una potencia lo suficientemente buena para realizar extracciones múltiples, para realizar toma de biopsias, para quitar lesiones en cavidad oral. Funciona muy bien para lo que vamos a estar nosotros trabajando de manera rutinaria. Ahora bien, para pacientes con hipertensión, diabéticos y con problemas coronarios, también se puede utilizar con seguridad. Cuando se requiere de un periodo de latencia corto y el uso de vasoconstrictor está contraindicado. Entonces, podemos utilizarla sin vasoconstrictor cuando requerimos un periodo de latencia corto. Se puede administrar con seguridad en pacientes con hipertensión, diabéticos y problemas coronarios. Se puede utilizar también en intervenciones de larga duración para pacientes sin riesgo sistémico. Cuando se requiere un periodo de anestesia prolongado y en casos difíciles. Les digo, los dos anestésicos locales que tenemos con mayor potencia en odontología van a ser la lidocaína y la mepivacaína. ¿De acuerdo? Existe una presentación que viene en spray. Puede funcionar como anestesia tópica de acción inmediata. Yo les recomiendo, y ya se los había comentado, no utilizar ¿cómo le llamaremos? El dispensador. Atomizador. ¿El qué, perdón? Atomizador. Exactamente, gracias. No utilizar el atomizador, porque a veces esparce el anestésico de una manera no controlada y puede viajar ese anestésico a la garganta del paciente. Y el paciente se va a desesperar, va a elevar los niveles de estrés porque siente que no respira. Es importante que ustedes lo traten de tranquilizar y decirle que sí está respirando, que no hay ningún problema, pero el paciente puede percibir que no está haciendo así y se les puede estresar bastante. Entonces tengan cuidado con esto. Lo que yo recomiendo es secar la mucosa con una toronda de algodón o con una gasa y colocar
una torunda de algodón embebida en el anestésico y colocarlo en el sitio donde queremos que surja efecto. Bueno, también se puede utilizar esta anestesia tópica para la extracción de dientes temporales que ya no tengan raíz, para tratamientos sencillos como la toma de una biopsia que sea muy superficial. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la lidocaína? No. La mepivacaína. Este anestésico va a estar indicado, la dosis ponderal va a ser al 2%, se puede aplicar 15 mililitros, es decir, 300 miligramos como dosis máxima con vasoconstrictor. Y sin vasoconstrictor al 3%, 10 mililitros, es decir, 200 miligramos. Viene combinada con levonorfrina al 1 por 100 mil. Va a tener el cartucho 0.018 microgramos de levonorfrina. La dosis máxima por kilogramo de peso va a ser de 4.4 miligramos por kilogramo de peso. Fíjense ustedes que la mepivacaína es un anestésico con buena potencia, con buen periodo de latencia, que podemos utilizar con seguridad para procedimientos de corta, mediana y larga duración. Tiene una ventaja a diferencia del resto de los anestésicos locales, y es justamente que tiene un efecto vasoconstrictor. Cuando ustedes requieran ocupar anestésicos sin vasoconstrictor, yo les recomiendo la mepivacaína, ya que por su naturaleza misma cumple con este objetivo, sin generar los efectos adversos de los vasoconstrictores. ¿Ok? Entonces, se puede emplear, como dice la diapositiva, cuando el uso de vasoconstrictores está contraindicado en pacientes que tienen alto riesgo y que no requieren de un efecto anestésico prolongado. ¿Cuánto tiempo va a durar un anestésico local? Depende mucho del organismo. Sin embargo, con seguridad dura de 1 a 3 horas el efecto del anestésico. Mepivacaína con epinefrina. Viene también en combinación con epinefrina como vasoconstrictor, y esta será empleada para una anestesia de mayor duración. Tiene la gran ventaja que con poca cantidad surte el efecto anestésico. ¿Alguien que me pueda decir la hora, por favor? 1:38. Gracias. Me avisan, porque luego me sigo y no veo el reloj. Me avisan cuando terminemos. Otro de los anestésicos locales que vamos a estar manejando con poca frecuencia, porque reitero, los más empleados van a ser lidocaína y mepivacaína. Con poca frecuencia la prilocaína, y esta viene en una concentración al 3%. Con vasoconstrictor, su dosis ponderal va a ser de los 13 mililitros, es decir, 400 miligramos. Sin vasoconstrictor, 20 mililitros, referente a 600 miligramos de concentración. La prilocaína viene en combinación con la felipresina, igual, 1 por 100 mil. Esta felipresina ya vimos que ya no se utiliza de manera frecuente. La dosis máxima por kilogramo de peso de la prilocaína va a ser 6 miligramos por kilogramo de peso y produce metahemoglobina. Bueno, la prilocaína con felipresina se ocupaba con seguridad, no, está más bien contraindicada en el embarazo. Esta prilocaína con felipresina no la vamos a ocupar en mujeres embarazadas. Aquí menciona la diapositiva antes del tercer trimestre.
pero ojo con esto. Antes del tercer trimestre, no solo la prilocaína, cualquier anestésico local va a estar contraindicado. Antes del tercer trimestre y después del, y en el último trimestre. Si nosotros tenemos que llevar a cabo un procedimiento de anestesia, se sugiere que sea únicamente en el segundo trimestre de embarazo. Les explico por qué. Durante el primer trimestre de embarazo se lleva a cabo la organogénesis. Muchos de los medicamentos que existen en el mercado tienen implicaciones teratogénicas, es decir, pueden generar malformaciones al bebé, por lo que no es bien visto, tampoco se recomienda que se administren fármacos antes de los 3 meses. En el último trimestre de embarazo, estos anestésicos locales provocan en una primera fase relajación del músculo liso. Si nosotros relajamos el músculo liso, compréndase, útero, el útero está conformado por músculo liso. Si lo relajamos en el primer trimestre, un aborto espontáneo. Y si lo relajamos en el último trimestre, un parto prematuro. Entonces es muy importante que ustedes valoren el uso de estos anestésicos locales en pacientes embarazadas. Si tienen que usarlos, les recomiendo por favor que lo hagan en el segundo trimestre de embarazo con todas las medidas que implicaría. Aplicación de mandil de plomo si es que tienen que tomar radiografías, disminución al máximo de la administración de otros fármacos como serían analgésicos, antimicrobianos, antipiréticos, antiinflamatorios, etcétera. Y sobre todo, aplicación de anestésico local mínimo. No es muy recomendable administrar vasoconstrictores. ¿Por qué? Vamos a generar que tanto vasoconstrictor como anestésico local lleguen al producto, lleguen al bebé. Y esto va a ser consecuencia de alteraciones probablemente de anomalías a nivel cardíaco, hipoxias y también lo que ya habíamos comentado. Entonces es importante que tengan en consideración esto. Yo les recomiendo que como odontólogos éticos y profesionales asesoren a sus pacientes en el sentido de una buena prevención. Si ustedes conocen mujeres en edad fértil que están pensando en tener familia, pues les hagan hincapié en que se sometan primero a un protocolo de atención odontológica primaria para evitar que vayan a desarrollar problemas dentales durante el embarazo. Porque no solo es el embarazo, también vamos a tener que limitar el tratamiento durante el periodo de lactancia. Entonces, como verán, al menos son 1 o 2 años que esta mujer se va a ver limitada en cuanto a la libertad de atenderse dentalmente y tener acceso a todos los medicamentos. Por eso les recomiendo que hablen con sus pacientes y les refieran esta información para evitar que tengan que verse en esa circunstancia. ¿Ok? Pacientes con hipertensión también van a estar contraindicados la prilocaína, padecimientos cardiovasculares, está limitado y es ideal para pacientes de edad avanzada. Aquí sí, se puede administrar con seguridad. En pacientes de edad avanzada pueden, siempre y cuando no tengan estas condiciones de hipertensión ni problemas cardiovasculares, ¿de acuerdo? Obviamente embarazo ya ni pensarlo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a dejar aquí el tema por hoy. Quiero que lean un poco sobre estos anestésicos. Ya les había yo enviado información. Quiero que le den una leída
para que tengan dudas y las comentemos la próxima clase. Vamos a empezar a hablar de técnicas de anestesia, pero antes de esto vamos a hablar de trigémino y facial. Les dejé un trabajo sobre trigémino. Sí, doctora, lo dejó el Sí, una viernes. maqueta. Ok, entonces ya le están preparando, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, pues vamos a hablar la próxima clase de trigémino y facial. Y por favor lean la información de los anestésicos. No les van a surgir dudas hasta que no vayan y lean. ¿Ok? Se los encargo mucho. Tengan una excelente tarde. Cuídense mucho. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Bonitas. doctora. Hasta luego. Gracias.